al versículo 11 del capítulo 6, y miren lo que dice. Arrancamos con el tema. Dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Vamos a leer todo y después vamos a tratar de desmenuzar un poquito los versículos. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que se os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi propio cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y yo me quedo con algo de este último versículo 18, porque después de todo lo que pasaba en Galacia, después de todo lo que pasaba, Pablo termina diciendo hermanos. No les termina diciendo amigos, judaizantes, ustedes termina diciendo hermanos. Hermanos. La gracia y la misericordia de Dios, a pesar de lo que somos, no tiene cambio, no cambia. No cambia. Y miren, vamos a empezar con el versículo 1. Dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Qué dice? De mi propia mano. ¿Y qué les hace pensar a ustedes de esto que Pablo dice? Mirad que lo escribo de mi propia mano. Entonces, ¿los demás quién lo escribía? Ajá, no sabían, me parece, ¿no? Sabían que Pablo no escribía. Pablo nunca escribió las cartas. Pablo las redactaba. Pablo tenía una persona al lado que se llamaba amanuense. Esa persona es la que escribía lo que Pablo le iba dictando. Era como su secretario. Era su secretario. Pablo decía lo que tenía que escribir y él escribía. Pero acá dice que con mi propia mano. Yo creo que, bueno, flaquito, a ver, déjame a mí, levantate, anda a tomar un cafecito que ahora voy yo. Ahora voy a escribir yo. No es el único versículo que dice que Pablo escribe. Salvo las cartas pastorales, que sí fueron escritas por la mano de Pablo, todas las demás cartas no fueron escritas mano de Pablo, sino del que le redactaba. Miren, vamos a ver unos versículos y miren, dice en Romanos capítulo 16, versículo 22, menciona a una persona que es la que escribía. Ahí se menciona: yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Ese es uno de los que escribía para Pablo. Después, miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 21. Vamos a leerlo acá si lo remos. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Vemos otra en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 17. Lo mismo, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, y así escribo. Otra, Colosenses capítulo 4, versículo 18. La salutación de mi propia mano, de Pablo. ¿Y saben qué? Esto no arrancaba en la carta así terminaba la carta. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Cuando escribían, había muchos falsos maestros, muchos impostores, que cuando Pablo mandaba las cartas podría transgiversarse un poco, podía cambiar. Entonces lo que Pablo hacía al final de la carta, él firmaba, pero no como estaba acá, sino que tenía su propia firma. Tenía su propia firma para que la carta donde llegase se dieran cuenta que fue verdaderamente escrita por Pablo. Y Pablo acá terminando en Gálatas, y es como decíamos, le dice, bueno, a ver, ahora voy yo, ahora escribo yo.
Pero mirá también lo que dice, mirá con cuán grandes letras. ¿Con cuán qué? Grandes letras. Muchos dicen que Pablo puso estas grandes letras por la problemática que tenía. ¿Se acuerdan el aguijón en la carne? No está ahí del todo definido qué es lo que le pasaba. Sí hay algunos versículos que afirman que él tenía problema en la vista y lo transmiten a este versículo y dice, bueno, Pablo escribió con letras grandes porque no veía bien. Pero yo voy a tratar de no ser tan así. Pablo de verdad escribió con letras grandes, porque ¿qué pasa cuando uno queremos hacer resaltar un párrafo o una oración? ¿Qué hace? Le manda mayúscula. Le manda mayúscula. Yo a veces cuando hablamos con Flor por WhatsApp y ahí como que a veces peleamos, ¿viste? Entonces yo le pongo con letras mayúsculas y ella me dice, bueno, pero no me grites. Ella me dice así, bueno, no me grites, che, cuando le escribo con mayúscula. Pablo dice que escribió con letras grandes. ¿Por qué? Porque seguramente era mucho más importante lo que en esta última parte tenía para decir. Por eso dice, mirá con cuántas grandes letras los escribo. Un problema importante. Versículo 12, vamos. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Miren, como ya veníamos hablando, todo lo que pasaban con estos judíos que querían agregar cosas a la cruz de Cristo, tanto como la circuncisión, como guardar la ley, un montón de cosas. ¿Sabés qué? Para ellos la cruz de Jesús no era suficiente. Para estas personas la cruz de Jesús no era suficiente, porque ellos querían agregarle cosas, querían agregarle. Ellos seguían bajo la ley de Moisés, ellos estaban siendo presionados a circuncidarse. Gente de Galacia estaban siendo presionados por los judíos a circuncidarse y no para agradar a Dios. Tenían esa presión de querer agradar a los judíos. ¿Y ellos qué hacían? Cedían esa presión. Lo hacían. Por eso Pablo le escribe. Por eso Pablo esta carta no es para los judíos esto es para los gentiles, para la gente que estaba involucrándose aún más en la circuncisión, en la ley. Entonces Pablo por eso escribe y termina diciendo, ustedes lo hacen para agradar, para no perecer persecución. Y yo lo pongo a pensar, si lo tenemos que pasar a estos días, al tiempo actual, y yo creo que a veces pasa lo mismo, ¿no? No sé acá, vos sabrás, pero a veces no intentamos agradar a las personas. No intentamos agradar al pastor, a los líderes, que somos una persona cuando está el pastor, pero cuando está otra, sí, escucha música, tomo alcohol, pero cuando está el pastor presente, ¿sabés lo que dice Mateo en el capítulo? Y empezamos a tratar de agradar. Agradamos. ¿Con qué necesidad? Si tenemos que ser los mismos dentro y fuera de la iglesia, tenemos que ser los mismos. Eso es lo que pasaba en Galacia. Querían agradar a los judíos con la circuncisión, con la ley, con un montón de cosas. Y eso pasa hoy en día. Tratamos de agradar a las personas. Tratamos de agradar. Y solamente al Señor Jesús hay que agradarle. Solamente a Él. De Jesús es el único que necesitamos la aprobación. No del hombre, solamente de Jesús. Ellos lo hacían para no ser perseguidos. Miren lo que dice Juan capítulo 15, versículo 20.
acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Jesús dice esto. El siervo no es mayor que su señor. No es mayor. Si a mí me persiguen, dice Jesús, y a ustedes también. A ustedes también. Nosotros no somos más grandes que Jesús. Si Él pasó persecución, y nosotros también. Quizás la estás pasando hoy en tu vida como hijo de Dios. ¿Y a qué voy con esto de seguir persecución? Gracias a Dios no nacimos en un país donde persecución religiosamente no es. Hoy en día en Argentina no hay persecución religiosamente, que matan a los cristianos. No es como, mirá, Corea del Norte es el peor país para predicar. Es el peor país para ser un hijo de Dios. Y si no me crees, cuando llegues a tu casa, buscá en YouTube o en Google, buscá la historia del pastor Kim. Ponelo así, Pastor Kim. Es un pastor que vivía en Corea del Norte y sufrían la persecución. ¿Sabes dónde se reunían para hacer las reuniones? En las alcantarillas. Donde iba toda la mugre de las casas, ahí se reunían para no sufrir la persecución. Abajo de la alcantarilla. Desgraciadamente los agarran, no te voy a... Pero yo te invito a que llegues a tu casa y busques la historia del pastor Kim en Corea del Norte. Es tremendo. Es tremendo cómo mueren defendiendo el Evangelio. Y acá no estamos hablando de ese tipo de persecución. O sea, acá en la actual, Pablo sí lo hablaba, pero si lo llevamos acá, yo te quiero invitar a que no es ese tipo de persecución, sino que sí vamos a sufrir persecución donde, y en el trabajo, en la escuela, con amigos. ¡Oh, ahí llegó este que se hace el cristiano! Y nos burlan, nos hacen burla, nos hacen bullying. Vos sos hijo de Dios, pero si mirá lo que eras, nos echan en cara. No está la persecución religiosa, pero sí esa persecución quizá física, mental, donde quieren hacernos quedar mal. Pero yo te hago esta pregunta, porque Pablo dice, para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ahora yo te hago una pregunta, ¿estás padeciendo persecución? ¿Te están dando y dando porque sos hijo de Dios? Si respondés que sí, me alegro. Pero si me decís que no, entonces es preocupante. Hay algo que no está bien. Porque si no padeces persecución, ¿y entonces qué estamos haciendo con esto? ¿Estamos llevando el Evangelio? Yo te hago esta pregunta. ¿Tu manera de vivir incomoda a la gente? ¿Tu manera de vivir incomoda a los vecinos? ¿A tus compañeros de trabajo, a compañeros de facultad? ¿Tu presencia los incomoda? No tus palabras. Yo no hablo de palabras. Yo hablo de tu vida. Tu vida incomoda a la gente. Versículo 13 dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Acá Pablo lo dice, todos esos que decían que se tenían que circuncidar, ni ellos guardaban la ley, ni ellos. ¿Y saben cómo se llama eso? Hipocresía. Eso es hipocresía, ser algo que no lo sos. El legalismo engendra hipocresía. El legalista está interesado en lo externo, en cómo podamos vernos de afuera, y de eso se trata la ley, de cómo podés verte desde afuera. Ese es el legalismo. Lo que importa es lo que yo haga con mis manos, con mi tiempo, pero no lo que haga con mi corazón. ¿Y sabes qué? Jesús eso lo dejó muy claro. ¿Saben cuál fue el primer milagro de Jesús?
¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Convertir el agua en vino. Ahora, vos me vas a decir, bueno, pero eso porque estaban en un casamiento, se quedaron sin vino, y Jesús llenó esas tinajas con vino y para que tomen, sí, sí. Pero ese no es el milagro, porque ese milagro va conectado con lo que estamos viendo ahora, con lo externo, con lo que nos podamos hacer con las manos. Miren, vayamos a Juan capítulo 2, versículo 6. Las bodas de Canaán. No las vamos a tocar todas, más o menos yo ya le dije, era una boda, se quedaron sin vino. La madre dice, Jesús, no tienen vino, mujer, ¿qué tienes contra mí? Y miren lo que dice el versículo 6. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo en maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y después se pusieron recontentos, era el mejor vino y demás. Bueno, pero el punto no es que Jesús convirtió el agua en vino porque necesitaba la fiesta. ¿Qué dice el versículo 6 que lo leímos? Y estaban allí 6 tinajas de piedra conforme al rito de la purificación de los judíos. ¿Sabés qué representaba el agua? Ley. El agua representaba la ley, porque el agua en el tiempo antiguo tenía que haber limpieza, era purificación. ¿Se acuerdan cuando Jesús entra a comer a la casa en Lucas? No me acuerdo ahora el nombre, pero le dice, Jesús, vos te sentaste a comer con las manos sucias. Y Jesús le dice, no importa lo que pasa en mis manos, sino lo que pasa en el corazón. En el corazón. Y el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. ¿Sabés qué quiso decir Jesús en ese milagro? Que la ley se basa en limpiar lo externo, lo de afuera. Pero al convertir el agua en vino, el vino que representa la sangre, ahora vas a cambiar por dentro. Porque mi sangre no solo cambia lo externo, sino también lo interno. Mi sangre cambia externamente. La ley que representaba el agua fue transformada por vino, símbolo de la sangre de Jesús, derramada en la cruz por vos y por mí. Jesús quería decir con ese milagro que la ley ya está. La ley ya pasó. No somos salvos por la ley, ahora somos salvos por gracia, por la sangre de Jesús derramada en la cruz. Pero estos judaizantes no les importaba, ni aún así, ellos querían seguir guardando la ley y querían seguir guardando la ley. Y la segunda parte del versículo 13 dice, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Ellos querían presumir lo que habían conseguido. Ellos presumían lo que habían conseguido. No sabés. ¿Sabés cómo sigo? Estos judíos saben un montón. ¿Sabés cómo guardan la ley? No, saben un montón. Ellos presumían lo que habían aprendido de ellos. Y Pablo dice, porque se glorían, pero en la carne. Y esto también pasa hoy en día. Hoy en día presumimos. ¿Sabés qué? Se está re bien, gracias a mí. No, no sabe lo que era. ¿Viste ahora qué bien que está? Adivina quién lo discipuló. Acá, yo. Y presumimos. Presumimos por lo que hacemos. Presumimos por lo que decimos,
por cómo vivimos y presumimos. Y eso es algo muy peligroso, el tener esa mentalidad de presumir los logros que hacemos. Ojo con eso si estás pensando así. Versículo 14, vamos, continuamos. Después de eso, Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Pablo sí que tenía en claro lo que podía hacer presumir. Era toda la Biblia, aparte de Jesús, que él podía presumir algo por todo lo que hizo, por lo que era, por lo que se convirtió y por lo que llegó a lograr. Casi todo el Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Él sí podía, pero Pablo lo está escrito. Yo no me glorío en la carne, yo me glorío solo en la cruz. Yo me glorío en la cruz. Pablo decía, lejos está de mí el presumir, lejos. Y quizá hoy en día, como veníamos hablando, tenemos algo de eso, tenemos algo. ¿Sabes quién soy yo? Este año no sabés, me voy de consejero a un campamento. No, me llamaron ahí de consejero a Elim. No, no sabés, si yo sabés cómo ando para eso. No, no sabés la calidad, la madurez espiritual que tengo. Yo a vos te puedo enseñar. Y tratamos de presumir lo que en realidad no somos. Pablo decía, lejos esté de mí gloriarme. Y yo te hago una pregunta. ¿Con lo que vos te estás gloriando o presumiendo, es mejor que la cruz de Jesús? ¿Con lo que vos hoy te estás gloriando, estás presumiendo, para vos, es mejor que la cruz de Jesús? Porque eso es lo que decía Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Jesús. ¿Se puede mejorar la cruz? ¿Podemos nosotros hoy en día hacer algo para mejorar la cruz? ¿Para mejorar el sacrificio de Jesús? No podemos hacer nada. Nada podemos hacer para mejorar el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Nada. Estos hombres decían, bueno, cree en el Señor Jesucristo, pero también te tenés que circuncidar. Cree en el Señor Jesucristo, pero estas cosas de la ley las tenés que seguir. ¿Sabés lo que estaban diciendo esos judíos? Y que la cruz no era suficiente. Que la cruz no era suficiente. Eso es lo que estos judíos estaban enseñándole a estas personas en Galacia, que la cruz no era suficiente. No hay punto de comparación con la cruz. Pablo ya lo dijo, lejos de mí no voy a gloriarme en lo que hago. Y miren lo que dice Isaías 64:6, hablando un poquito de las obras y demás, como veníamos viendo. Isaías capítulo 64, versículo 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, todo lo que podamos hacer, todas nuestras obras, toda nuestra justicia, Isaías dice que es como trapo de inmundicia. ¿Sabes lo que era el trapo de inmundicia? ¿Saben lo que es el trapo de inmundicia? Ahí queda medio asqueroso y bueno, pero estamos todos grandes, no hay... Bueno, sí hay algunos chicos. El trapo de inmundicia en la antigüedad era la toallita femenina. Era la toallita femenina. Lo que las mujeres usaban en el tiempo del periodo. Isaías dice, todas nuestras obras son como trapo de inmundicia. Ahí están las obras. Porque las obras no nos llevan al cielo, las obras no nos conducen a Jesús.
Solamente la cruz. Ahora, no estoy diciendo que no hay que hacer buenas obras. No estoy diciendo, no, pero Diego dijo que no, que para qué voy a hacer cosas buenas si igual soy salvo igual. No, no. Estamos hablando para la salvación, para ganar la salvación. No hay que hacer obras. Somos salvos no por obras, pero sí para buenas obras. No es que voy a vivir de manera de no hacer cosas buenas, hago todo mal. No. Pero cuando nos comparamos con las obras, cuando nos comparamos y queremos gloriarnos con esas obras, ahí está el error. Ahí está el error. ¿Y cuál era ese mundo que Pablo hablaba? Porque continúa diciendo, pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, a quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora, ¿de qué mundo hablaba Pablo? De su propio mundo, de su vida, de lo que era Saulo. Miren allí en Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 9. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahí empieza Pablo. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida para la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo como basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por fe de Cristo, la justicia que es a Dios. Si había alguien tan respetuoso de la ley, un fariseo tremendo, era Pablo. Porque Pablo seguía toda rajatabla, toda la ley. Hacía más porque mataba, perseguía. Y Pablo dice, todo eso, todo ese mundo, lo tengo contado por basura. Ahora soy esto, ese mundo terminó. Que en el mundo me es crucificado a mí, y dice, y yo al mundo, murió a su vieja manera de vivir. Vos, ¿moriste a tu vieja manera de vivir? ¿Moriste a tu yo antiguo? Porque una confesión no te cambia. Lo que te cambia es un estilo de vida, lo que te cambia es un estilo de pensamiento, de mente. Nosotros no cambiamos, Señor, gracias por entrar en mi vida, te acepto y eso no nos cambia. Nuestro estilo de vida, cómo nos manejamos en la vida, es lo que nos va a cambiar. Yo no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de nuestro estilo de vida. ¿Cambió tu estilo de vida desde que Jesús vino a tu corazón? ¿Cambió? Pablo dice, yo fui crucificado al mundo, no soy más eso, no más. Por eso Pablo después en el versículo 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación. Después de que Jesús haga el milagro en las bodas de Canaán, ¿se acuerdan? Capítulo 2, capítulo 3, ¿quién viene? Jesús y quién? Y Nicodemo. ¿Se acuerdan qué le decía? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Tenés que nacer de nuevo. ¿Y cómo me meto al vientre de mi madre? No está hablando físicamente, espiritualmente. Y es lo que Pablo dice acá. Una nueva criatura. Una nueva creación. Un nuevo yo. No mi cuerpo, sino lo adentro. Un nuevo corazón. Pablo
fue una nueva creación. Y todo lo que Pablo vivió, todo eso, el legalismo lo produce. Miren lo que dice, vamos terminando, el versículo 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi propio cuerpo las marcas de que soy de Jesús. Ese texto es tremendo. Ese texto a mí me emociona un montón. Pablo dice, yo traigo en mi propio cuerpo las marcas de que soy de Jesús. Y no estamos hablando de... A ver, vení. No habían en ese tiempo tatuadores que decían, a ver, tatuame acá la cruz, así, y poneme viva Jesús. No está hablando de eso. Pablo está hablando de... Lo vamos a leer, fíjate lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Mira cómo empieza Pablo. Ustedes son ministros de Cristo y yo entonces, yo más. Miren cómo empieza. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces. He recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro en los falsos hermanos, en el trabajo, en fatiga, muchos desvelos, en hambre, en sed, en ayuno, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Querés ver las marcas que Pablo tenía por seguir el Evangelio, por seguir a Jesús? Ahí las leímos. ¿Tenés alguna marca en tu vida que digas, que puedas decir, yo tengo esta marca por Jesús? Yo tengo esto, me pasó por ir a correr, por ir a buscar gente. ¿Tenemos marcas que definen que somos de Jesús? Pablo sí. Y como dice, hay muchas más. Andás a ver todas las cosas que Pablo padeció. No hablamos de los encierros, no hablamos de la cárcel, engrillado, atado a un cadáver, un montón de cosas más que no lo dicen. Ahí están las marcas de Pablo, de ser fiel al Evangelio. Nosotros, ¿qué marcas estamos llevando en vez de llevar el Evangelio de Cristo? ¿Qué marca estamos llevando? Y Pablo termina, como dijimos al principio, después de todo el reto, después de todo, él aún continúa diciendo, hermanos. Pablo va a cerrar la carta diciendo, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesús sea con vuestro espíritu. Amén. Después de todas las quejas, después de los dolores de cabeza que a Pablo le habrá causado redactar y escribir esta carta, a esas personas que guardaban la ley, que hacían todo mal, aún así los llama hermanos. Aún así el amor de Dios no cambia. El amor de Dios no cambia para con nosotros. Por más que seamos lo que seamos, por más que fuésemos o lo que hayamos hecho, lo que hayamos vivido, el amor de Dios no cambia. No cambia. La cruz de Jesús ya se manchó con su sangre derramada por vos y por mí. Ese amor no cambia. Que el Señor bendiga su palabra. Jueves que viene comenzaremos con un nuevo tema. No sé si vamos a continuar con...